Bueno, ahora sí, ya hemos estado hablando un largo rato, pero de todos modos, eh, bienvenidos a todos. Saludo a quienes con quienes no hemos estado hace un rato. Es un gusto estar nuevamente aquí. Gracias por compartir esta segunda ronda. Soy Marisa Guglielmi, coordinadora del área de niñez y adolescencia, y estoy acompañada de Verónica Vigliano y Alejandra Giraldes, que forman parte de este equipo. La propuesta de hoy es sensorialidad y pulsión, implicancias clínicas. Nos acompañan en esta ronda dos invitadas internacionales de lujo. Desde Francia, Regine Prat, desde Uruguay, Emma Ponce de León. Es un placer, sinceramente, tenerlas aquí. Regine Prat nos compartirá un novedoso enfoque, una novedosa conceptualización, tacto-pulsión, memorias de forma de nuestra vida psíquica. En un diálogo fértil con Emma, quienes pondrán a jugar la teoría y la práctica. Bueno, voy a presentarlas brevemente, ya que tienen mucho para contarnos. Regine Prat es psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de París, miembro de JAPEN, Grupo de Estudios y de Investigaciones Psicoanalíticas en el Desarrollo de Niños y del Bebé, formadora de la observación de bebé con el método de Esther. Tiene una amplia trayectoria en la formación de terapeutas de niños y adolescentes. Encuentra gran interés en las premisas de la vida física, los principios de la simbolización y sus trabas, y trabaja en una perspectiva de lazo entre el enfoque psicoanalítico y otros campos: embriología, investigación de desarrollo, neurofisiología, historia. Su reflexión teórico-clínico se ha centrado en identificar los ejes comunes en la clínica de bebés, niños y adultos, y en considerar las consecuencias y ajustes técnicos en los tratamientos. Más recientemente, ha propuesto una conceptualización de las consecuencias metapsicológicas que hoy nos va a compartir. Y también nos acompaña Emma Ponce de León. Es psicoanalista de niños, de adolescentes, adultos y parejas. Doctora por la Universidad Complutense de Madrid, miembro titular y función didacta de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay. Es representante de Uruguay en el Comité de Mujeres y Psicoanálisis de IPA, integrante del Comité sobre Abuso Infantil de IPA. Realizó investigaciones en torno a psicoanálisis e interdisciplina, constitución psíquica, lo corporal y lo verbal en la clínica, psicopatología de la infancia, paternidad, maternidad adolescente. Y también realizó numerosas publicaciones sobre estas temáticas y otras áreas del psicoanálisis. Bueno, antes de darle la palabra, les recuerdo que el chat está abierto para que puedan enviar preguntas, comentarios, pedir la palabra, que luego Verónica lo compartirá con nosotros. Bueno, ahora sí, adelante Regine, te escuchamos. Hola, muchas gracias y muchas gracias de su invitación y también de intentar comunicar con otra lengua y espero que va a ser comprensible. Primero voy a dar algunas palabras para plantear la escena en el campo del movimiento psicoanalítico. Me parece que se puede decir que desde los inicios del movimiento psicoanalítico se planteó la cuestión del lugar desde donde mirar el funcionamiento psíquico, centrándose en el interior o teniendo en cuenta el exterior, el impacto del entorno.
Ferenczi, claro, tuvo en cuenta los traumatismos tempranos. Hermann, que no es muy conocido porque no ha sido traducido, pero ha hablado de las primeras relaciones madres-bebés contemporáneo de Freud. Reich se preocupó del contexto social y económico y fue comunista. Balint es muy conocido por el amor primario y el defecto fundamental en ciertas personalidades. Rank, claro, con el impacto traumático del nacimiento. Esto generó dos líneas psicoanalíticas que pronto no sé si existe como palabra, se enemistaron. Esto existe, se enemistaron. La dimensión intersubjetiva y la dimensión intrasubjetiva. Estos autores han destacado el papel de la madre como primer entorno del bebé y pues la piel y el tacto como el lugar de las primeras experiencias que serán fundacionales para el psiquismo. En 1972, en Francia, después de los trabajos de Bowlby, un psicólogo muy famoso a esta época, reunió algo que denominó un coloquio imaginario sobre el apego. Y él decía, en psicología es raro que un acontecimiento, una idea nueva o un hecho nuevo adquiera la apariencia de una revolución, y es el apego. En su famoso papel, Didier Angieux, en este mismo coloquio imaginario, en su papel del placer al pensamiento, hace la pregunta, ¿no se ha equivocado el psicoanálisis al privilegiar la pulsión sexual? ¿No es la pulsión del apego tan primaria como la sexual? Las propuestas que voy a hacer, en mi opinión, son la otra etapa de esta revolución y permiten responder a la pregunta de Didier Angieux. Si partimos de la idea de que la vida psíquica es una transformación de las vivencias y de los datos de la experiencia, debemos saber cuándo y cómo empezamos a experimentar. Es decir, que a la clásica observación directa hay que añadir ahora la observación estandarizada del desarrollo, así como la observación de lo invisible, posible ahora gracias al progreso de las neurociencias y las observaciones del cerebro en actividad, y la observación de la vida antes del nacimiento mediante grabaciones ecográficas de la vida intrauterina. Pues les voy a decir algunos fenómenos esenciales de la embriología, en mi sentido. Antes del nacimiento, ¿qué es la vida? ¿Qué son las primeras sensorialidades y pues sus transformaciones? El origen de la vida sensorial, ahora eso es un dato, no es una hipótesis, es un conocimiento, un dado de conocimiento. El tacto es el primer órgano de los sentidos y se inicia muy pronto en la embriogénesis. Es decir, que a partir de las 8 o 9 semanas de desarrollo fetal, se van a identificar los primeros receptores táctiles en la región de la boca perivocal y del epitelio dentro de la boca. A las 8 semanas del desarrollo fetal, cuando se estimula esta zona, el embrión reacciona alejándose, como una especie de reflejo. No sé cómo llamarlo. Pero entre 11 y 14 semanas, la misma estimulación va a provocar el contrario, un acercamiento de la cabeza y más tarde de todo el cuerpo y de las manos. Así, es decir, que entre 8 y 11 semanas se pasa de una
evitación del contacto a una búsqueda del contacto. Para mí eso es la primera transformación, la primera marca de un movimiento orientado y por tanto el primer tratamiento psíquico de una vivencia sensorial. ¿Qué son los medios de transformación? El medio de esta transformación es el movimiento. Claro, para buscar contacto hay que tener movimiento. Y el movimiento es contemporáneo y probablemente un poco anterior, desde las 7 semanas de desarrollo, pero estamos así, ¿eh? Y se observan movimientos. El movimiento, claro, es indisociable del tacto y es indispensable para ejercer la búsqueda activa del contacto. Esto es lo que nos permite hablar, no de una simple dualidad en la sensación táctil de presencia-ausencia, sino de un juego activo que busca reproducirse y variar sus parámetros. Yo voy a hacer referencia a una colega italiana que se llama, hay alguien que lleva casi el mismo nombre, es Alessandra Piontelli, que dice, las imágenes de la ecografía nos muestran la aparición de un comportamiento independiente a partir de las 6 o 7 semanas. A las 15 semanas, el feto ya dispone del repertorio completo de movimiento que se observarán después del nacimiento. ¿Cuál será la modalidad de esta transformación entre evitamiento y búsqueda? Es el modo de percepción amodal, se llama también transmodal o sinestésico. Eso es muy, muy, muy importante para toda nuestra vida y particularmente en el principio. Eso es la capacidad de convertir un modo sensorial en un otro. Por ejemplo, un sonido en una imagen. Esto permitirá experimentar en una modalidad sensorial diferente, pero que será equivalente a la sensación inicial. Eso es fundamental en lo que Daniel Stern ha descrito como attunement, no sé cómo traducirlo. ¿Cómo se traduce en español? Sintonía, sintonía afectiva, ¿no? Sintonía, sintonía. Y la sintonía no es una imitación, es una transformación amodal de la sensorialidad. En 1920, Freud describió la atención como un mecanismo activo que nos permite extraer cantidades muy pequeñas de información sensorial, tomando solo muestras del mundo exterior. Y él comparó este mecanismo con palpadores que se acercan del mundo exterior a tientas y luego se retiran de él a cada vez. Podemos hacer la hipótesis que las pequeñas cantidades de información recogidas serían una especie de denominador común a todas las informaciones sensoriales que desempeñará un papel de pasaje de una modalidad sensorial a otra. Podemos argumentar que este pasaje es el ritmo. El ritmo aparece como el denominador común a todos los sentidos, lo que permitiría el paso de una modalidad sensorial a otra. Por ejemplo, cuando Stern describió la sintonía, no se trata de una imitación entre el bebé y la madre, pero de una conversión de una modalidad sensorial en una otra. Así, el ejemplo que él da y que tenemos en la vida común, el bebé hace una vocalización. Y la madre le responderá no por una otra vocalización o la misma, pero en una pequeña pantomima corporal, sin vocalización. Y el punto común será el ritmo de la vocalización, el ritmo de la pantomima de la madre. Y sabemos que el bebé
desde el principio de su vida, es un muy fino detector del ritmo. Pues si seguimos mi propuesta, vemos que esta competencia se origina y comienza en el útero. Las experiencias que el feto realiza durante su tiempo de vigilia, claro, son juegos rítmicos con la presencia-ausencia del contacto que yo llamo el agarrar, soltar. Tocar, no tocar. Agarrar, soltar. Tomar, poner fuera. Este agarrar, soltar es un precursor del Forda y constituye el primer organizador del psiquismo. Esto muestra una inscripción muy temprana de este modo de tratamiento, anclada en el modelo perceptivo del tacto y ampliando la paleta de las posibilidades técnicas a medida que nos desarrollamos. Conservamos no solo la huella del mismo, sino el eje fundamental, un verdadero endoesqueleto de nuestro psiquismo, cuyo objetivo sigue siendo establecer el contacto. Esto va a actuar en nuestras modalidades de comunicación infraverbal, en la empatía, en la estética, en la relación terapéutica. Es la transferencia a otra modalidad sensorial que nos permite seguir tocando con otros medios sensoriales y cognitivos. Y el lenguaje, claro, permitirá una forma verbal de las sensoriales primitivas. Y en el lenguaje, en todas las lenguas, hay muchas notaciones del sensorial. No sé si se puede traducir, pero en francés se dice, cuando yo estoy en rabia, vamos a decir que estoy roja de rabia. Roja es un color, es un sensorial. En el lenguaje hay sensorialidad. Volvemos a la vida intrauterina. Hay sorprendentes observaciones de ecografías prenatales que nos muestran que en el útero se presentan comportamientos completos, organizados, sustentados en diferencias individuales muy importantes entre un bebé y un otro, y permite hablar de una personalidad fetal. Una ecografía muy interesante, con un feto de 3 meses y medio, es decir, de 15 centímetros. Y este feto juega a agarrar y soltar con un coágulo de sangre resultante de la amniocéntesis. En la escala de este feto parece un globo. Eso es el ecografista que dice. Observamos los movimientos de la mano palpando el globo que se coloca así delante del rostro. Luego se posa sobre las rodillas y la empuja con las piernas. Este juego del globo se repite a lo largo de toda la observación, y estaban un poco inquietos porque este coágulo de sangre no estaba normal, pues lo observaron mucho este bebé. Ahora no sabemos si es un futbolista, lo que pasó con este bebé. Otra observación, Alicia, describida por Alessandra Piontelli, a 24 semanas de desarrollo. Ahora, eso es el ecografista, no la observadora psicoanalista. Describe a Alicia. Ahora, su mano está cerca de su cabeza, toca su rostro, vuelve hacia la pared del útero, vuelve al rostro, otra vez hacia la pared, y nuevamente hacia su rostro, hacia la pared del útero. Tal vez el ecografista, siempre no psicoanalista,
tal vez ella pueda sentir la diferencia. Esta soy yo, esta no soy yo, yo no yo. Ella después mueve todos los dedos uno después de otro. El pulgar, el índice, el anular, el dedo chiquito. La mamá se ríe y dice que a su marido le gusta tocar el piano. ¿Qué pasa? ¿Qué hace de esto el bebé? Podemos pensar, y eso hay muchas pruebas, no le voy a decir, pero voy a salir un libro en algunos meses, está en el editor, hay muchas pruebas. Hay ideas que hay un modo de representación que es anterior a la representación clásicamente considerada como simbólica. Se trata de una representación analógica y de una representación relacional que relaciona dos momentos entre sí. Así, el feto abstrae los principios generales del funcionamiento del mundo, de las distancias, los compara y construye lo que Stanislas Dehaene, que es un neurocientífico muy famoso en Francia, llama un sentido del número, una intuición de las cantidades. Es decir, que hay una representación y una conciencia de lo que se está viviendo. Ahora en Francia hay una nueva palabra que entró en el diccionario y que es, no sé si tienen la misma en español, es sentiencia. Sentiencia que viene del latín sentimiento, es decir, para un ser vivo, la capacidad de sentir emociones, dolor, bienestar y de percibir subjetivamente su entorno y sus experiencias de vida. Es decir, representación, conciencias, conciencia de sí y del otro. Eso empieza dentro de la vida prenatal. Freud define la pulsión como entre la excitación somática y la actividad psíquica, es decir, un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Perdón, ¿cómo podemos comprender que la reacción a un cambio en el mundo que se convierte en un mundo sensorial, cuya modalidad se va a generalizar progresivamente hasta afectar a todo el cuerpo a las 15 semanas, sea en primer lugar la evitación? Eso es especulación. Podría decirse que lo nuevo irrumpe, perturba, rompe y es, por tanto, en su esencia, traumático. Esa es una hipótesis, mi hipótesis. El punto identificable del comienzo de la vida psíquica sería una transformación de lo sensorial disruptivo. Transformación necesaria por el hecho de ser obligatoriamente una conmoción traumática. Esta primera transformación constituye el prototipo de lo que será la función psíquica. Se trataría así de la primera manifestación identificable de una fuerza distinta de lo genéticamente programado, reflejo o funcionamiento fisiológico automático. Es decir, que la pulsión original es una pulsión a tocar, una invariante básica y esencial que va a constituir la base de todo el desarrollo pulsional. Propongo llamarlo tact-pulsión, considerada como nuestra memoria de forma. Tact-pulsión se encuentra en una posición de actor central para toda la vida psíquica y de organizador
para el desarrollo, representando una memoria primitiva de la forma original del tacto a la que volvemos. Tactpulsión se empleará en sus objetos, en sus áreas de investimiento y en sus fuentes, pero su objetivo sigue siguiendo el mismo, es decir, estar en contacto. Aquí podemos hablar con Emma. ¿Dónde está? Desmuteate, Emma. Muteate, Emma. Bueno, yo justamente me muteé para poder toser. Estamos las dos muy sintónicas, muy en sintonía, Regine, con la tos. Bueno, quiero decir que, reiterar que para mí es un gusto estar aquí con Regine, con la cual, bueno, indudablemente tenemos mucha afinidad teórica. Hemos presentado juntas ya, pensaba hace más de 10 años que hemos tenido distintas presentaciones en común. Así que bueno, he seguido muy de cerca la evolución de esta incansable investigadora del psiquismo temprano. Y bueno, indudablemente en este momento ha llegado como a un punto de sus investigaciones cúlmine con esta idea del tactpulsión, ¿verdad? Bueno, y a conclusiones que son apasionantes. A mí, en realidad, los aportes de Regine acerca del tacto y de la emergencia de tactpulsión, lo que me llevaron a encontrar una articulación con la clínica del autismo y a elaborar algunas hipótesis que pueden ilustrar qué pasa cuando hay grandes interferencias en el tocar y el ser tocado por otro. Entonces, ¿qué recursos terapéuticos podemos utilizar? ¿Cómo podemos explicarlos a partir de los conceptos que introdujo Regine? O sea, cómo hacer trabajar todos estos elementos que ella plantea. Y bueno, y también cómo a partir de lo que Regine piensa, también a mí me permite elaborar algunas otras cosas a partir de la clínica. Entonces, bueno, les voy a presentar una pequeña viñeta clínica, que es una viñeta de una colega que generosamente me prestó para trabajarla, y les cuento. Manuel llega a la consulta a los 4 años, debido a la resistencia de sus padres de aceptar el diagnóstico de TEA. Es un niño que presenta frecuentemente crisis de llantos y gritos intolerables para el entorno y que huye de toda forma de contacto. Impresiona como un animalito salvaje. Resulta imposible calmarlo y frente a la proximidad corporal muerde o tira del pelo a los adultos. No tolera los cambios, ni permanecer en un espacio cerrado. No quiere entrar al consultorio, entra y sale permanentemente de los espacios deambulando por el patio, el jardín, sin desarrollar ningún juego. Corre riesgos y se lastima a menudo. Tiene lenguaje, pero sin finalidad comunicativa. La terapeuta lo sigue e intenta acoplarse a cualquier mínima iniciativa. El inicio del trabajo con Manuel es sumamente difícil y genera gran impotencia. Las primeras interacciones son a través de una ida y vuelta de pelota de poca duración. En una etapa posterior, donde logra permanecer en el consultorio, comienza a ocultarse bajo una tela que cubre el diván y repite esa actividad y comienza a permanecer quieto y calmo. La terapeuta se acerca primero desde la palabra, pero si se sienta a su lado, la patea. Comienza a cantar canciones de cuna y en esos momentos tolera mejor su cercanía. A veces se descalza y deja sus pies desnudos para meterse bajo la sábana. Otras veces se levanta la camiseta dejando parte del torso desnudo. La terapeuta va intentando formas de acercamiento en esa situación donde se muestra en calma y más receptivo. Algunas veces la patea, pero acepta que toque sus pies a través de la sábana, acompañado de canciones de cuna. Luego aceptará que lo abrace a través de la sábana.
Este ritual se desarrolla durante buen tiempo y se establece como forma de calmarse y organizarse para poder terminar la sesión. Comienza a resistirse a irse al final de la sesión, no acepta ponerse los zapatos y se va descalzo. En este proceso logra decir la palabra sábana y con ella pide esta experiencia. Comienza a deslizarse por el diván como si fuera un tobogán, acepta que la terapeuta lo tire de sus pies y disfruta. Comienzan a cantar juntos canciones referidas a los pies, a los dedos y acepta cosquillas. Más adelante permite que la terapeuta se introduzca debajo de la sábana que pasa a llamar casa o carpa. Al principio establece una barrera, pero luego va aceptando compartir ese espacio en el que logra el mayor contacto visual, así como conversar y abrazar. Se transforma en un juego de escondidas, donde se esconden alternadamente él y la terapeuta. Un año después de estas experiencias, y cuando ya Manuel ha tenido enormes progresos en todos los ámbitos, incluido el escolar, la carpa es el lugar donde acepta la mayor proximidad física y afectiva. Busca el abrazo por disfrute, la contención emocional y autorregularse cuando está angustiado. Invita a la terapeuta a que comparta ese espacio con él. La terapeuta siente que este proceso bajo la sábana es lo que posibilitó el contacto físico y dio inicio al vínculo afectivo con Manuel. Bueno, esta pequeña viñeta que resume todo un tiempo de tratamiento, ¿verdad? Pero es lo que a mí me parece un material muy lindo para pensar algunas cosas que tienen que ver con el tacto y con el contacto. Entonces, ¿cómo pensar el rechazo inicial al contacto físico y afectivo que presenta Manuel y esta progresiva aceptación del otro a través de la sábana, para luego comenzar a disfrutar de ser tocado y establecer un vínculo? En primer lugar, tomar en cuenta que hoy día, como marcaba Regine, yo en eso también pienso que hay que estar actualizado en cuanto a los avances de las neurociencias, tenemos que conocerlos, ¿no? Establecen, porque además muchas veces coinciden con hallazgos del psicoanálisis. Lo interesante que está sucediendo, por ejemplo, con el neuropsicoanálisis, es que se están corroborando un montón de hipótesis freudianas. Mark Solms está trabajando mucho en esta línea, y hay cosas que Freud plantea en el proyecto que se confirman con hallazgos actuales de las neurociencias. Entonces, bueno, estos estudios establecen una correlación entre muchos síntomas del autismo y aspectos neurológicos. Por ejemplo, el rechazo a ser tocados, incluso a veces por sus padres, se relaciona con una disfunción en el procesamiento socioemocional de 3 modalidades sensoriales: el tacto, la vista y el sonido, y una actitud defensiva frente a ellos. Esta es una investigación de Kaiser y otros autores del 2016. Por otro lado, tal como señaló Regine, de acuerdo a investigaciones, el sistema del tacto se desarrolla antes del nacimiento y existe en el desarrollo típico una comprensión innata del sentido emocional y social del tacto. Esto también es una investigación de Kieslipski, del año 98, no tan nueva. En la lectura clínica, pensamos que taparse con la sábana sugiere la necesidad de crear una barrera para excitación. Ofrece una envoltura protectora frente a los estímulos, permitiéndole mantenerse calmado. Pero no se trata solamente de un efecto imaginario, sino de un efecto físico, ya que la sábana toma contacto con la piel, y Manuel busca ese contacto directo con la piel de sus pies y de su torso. ¿Se acuerdan que se levanta la camiseta como para que la sábana lo toque? De esta forma, él mismo puede controlar y dosificar los estímulos, evitar el contacto visual al principio, ¿no? Y permite el tacto suave, flexible y leve de la sábana, un objeto al cual él además está habituado en su vida cotidiana. Entonces, aquí proponemos una hipótesis. Este objeto, suave, flexible y envolvente, ¿podría asociarse al líquido amniótico como el primer elemento de contacto con toda la superficie del cuerpo, oficiando de amortiguador para los estímulos? Se trata de un elemento mediador entre el tacto y lo exterior a sí mismo.
o sea, los objetos sólidos como la pared uterina, la placenta, el cordón umbilical, etc. O sea que en el útero tenemos todos estos objetos sólidos y entre el bebé y estos objetos está el líquido amniótico. Esto nos lleva a plantear algo más general para el desarrollo del bebé en su vida intrauterina. Es decir, sería como que la vida intrauterina ofrece un medio maleable, para usar esta expresión de Winnicott, previo al nacimiento, que permite al bebé que el bebé ejercite sus movimientos y sus sentidos sin ofrecer resistencia. El ambiente ofrece resistencia, pero el líquido amniótico amortigua toda esa resistencia, ¿verdad? Y donde éste tiene un control mayor que el que tendrá luego del nacimiento. Por eso ofrecemos la idea de llamar a esto como una función mediadora uterina, pero enfatizando este elemento acuoso amniótico que recubre al bebé, que es quien verdaderamente haría como esa función, ¿no? Mediadora. Entonces, si el nacimiento es considerado traumático en el desarrollo típico, imaginemos las vivencias intensas de displacer y dolor que pueden provocar los cambios abruptos en niños con una disfunción sensorial. Con la pérdida de la envoltura líquida, el bebé debe enfrentar un pasaje de la tibieza al frío, la exposición de la piel al aire y en contacto con estímulos fuertes invasivos, la fuerza de gravedad que modifica el movimiento, bueno, y cambios, como sabemos, en el sistema respiratorio y circulatorio. Entonces, frente a esto, es la madre y el ambiente que comienzan a promover nuevas y variadas experiencias en el tocar y el ser tocado, en los niños, como decíamos, de desarrollo típico. Pero en los niños autistas parecería que esto pueda conectarse con algo displacentero y traumático. Es frecuente que se repitan en el consultorio estas situaciones de meterse adentro de salir, ¿no?, que evoca el intrauterino y el nacimiento, así como lo traumático de ese pasaje. Quienes trabajan con este tipo de pacientes vemos que esto se da frecuentemente. Entonces, retomando los planteos de Regine y estos estudios neurocientíficos que mencionábamos, es posible plantear algunas hipótesis sobre el tema del tacto y el autismo. Es posible que las alteraciones sensoriales constitucionales del autismo afecten tempranamente los procesos que comienzan en útero, quizás la transmodalidad misma, y este organizador psíquico que propone Regine de agarrar, soltar. En el autismo se observan diversas alteraciones relativas al tacto: exploración con el dorso de la mano, utilización de la mano de otro como intermediaria, manipulación estereotipada, como abrir, cerrar, alinear, aferramiento a objetos duros, contacto adhesivo con las superficies, dificultad para soltar los objetos. Esto también puede relacionarse con la modalidad adhesiva de pegarse al otro, con una ansiedad de separación desgarradora con la madre y otras figuras. Es decir, tanto en el rechazo a ser tocados como en el quedar pegados, hay un trastocamiento del contacto y sobre todo de la flexibilidad frente al tocar, soltar, o sea, agarrar, soltar, y unión, separación. Es decir, marcamos un poco este punto de la no flexibilidad. O sea, que la clínica nos ofrece la oportunidad de observar requerimientos diferentes en el procesamiento del tacto por parte de los niños con autismo. Una observación que nos permite ilustrar este material clínico es que generalmente no toleran el tacto directo, sino a través de un mediador, es decir, que lleva un tiempo esto. Incluso con niños con autismo se facilita el encuentro a través de la mirada con lentes. Esto también importa, porque el lente pasa a ser un mediador. Aparece en las sesiones la necesidad de un objeto intermediario que pueda ir dosificando el contacto entre el mismo y el otro. Con Manuel
La terapeuta aprovecha esta señal del niño para acercarse en modos en que él puede ir aceptando ser tocado y tocar. También las canciones de cuna constituyen, a través de la musicalidad de la voz, una envoltura sonora que modula el estímulo auditivo recibido de modo placentero por Manuel. Esta etapa podría considerarse entonces como una co-construcción conjunta de un procesamiento nuevo del tacto, con una transformación, acá tomo un poco en la línea de Regine, y líneas que también yo he tomado yo misma para pensar la constitución psíquica temprana, que seguramente tiene un correlato neurológico que está apoyado en la plasticidad cerebral, esta posibilidad de transformación que también tiene el autista, ¿no? Esta transformación relativa al tacto en el desarrollo típico continúa después del nacimiento en un vínculo con otro, por lo cual se trata de un procesamiento sensorial y emocional que van juntos, que se dan al unísono. En cambio, en los niños con necesidades especiales, estos procesos deben producirse en condiciones especiales, donde el otro pueda acercarse con levedad, con un tacto especial, tan suave, modulado y maleable como el que se produce a través del líquido amniótico. En síntesis, existen investigaciones que avalan que los niños que presentan dificultades serias para establecer un vínculo presentan una alteración en el procesamiento sensorio-motriz y emocional del tocar. Por otro lado, si seguimos la propuesta de Regine, esta alteración podría interferir el empuje a tocar, entrar en contacto, que define el tacto-pulsión, desde lo prenatal y en su desarrollo posterior. También podemos preguntarnos, siguiendo a Regine, si esta interferencia puede haber ocurrido por una detención o no evolución en el momento en que se produce la evitación del contacto, sin el pasaje a esa búsqueda de contacto, que ella nos relataba que se da entre los 8 y 11 semanas, ¿no? Y por tanto, sin una transformación de lo somático en un primer movimiento psíquico, que es lo que ella relata como que configura el tacto-pulsión. En estos casos, el niño entonces quedaría librado a la excitación y a la desregulación afectiva, como lo vimos en el caso de Manuel. Entonces, bueno, el último punto es que por mi parte he propuesto una hipótesis referida a la función del líquido amniótico como mediador del tacto en el útero. En el caso del relato se observa lo que llamamos, esto podemos llamar función mediadora uterina, heredera del líquido amniótico, que supone suministrar en el tratamiento modalidades y objetos mediadores para permitir tocar y ser tocado. Es parte del trabajo terapéutico de co-construcción con el paciente de un proceso de transformación desde la evitación y el temor hacia el tocar, ser tocado, con placer y disfrute, y así lograr la conexión afectiva y el emerger de la subjetividad. Mientras iba leyendo este caso, también les quiero decir que siempre me gusta hablar de autismos y que en este aspecto del tocar y el ser tocado también hay diferencias y hay autistas que tienen un menor problema en el tema del tacto, ¿verdad? Esto no es algo, vamos a decir, unívoco, sino que hay variantes, pero es suficientemente frecuente como para habernos permitido trabajar qué pasa cuando se presenta este síntoma, que es bastante frecuente. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo decir una palabra, solo una palabra? Todas. ¿Sabes que estos movimientos que tú describes de los autistas con el, ¿cómo se dice? Esta parte de la mano, sabes que Geneviève Hack describió eso con los recién nacidos que mueven las manos así. Ella describe eso como movimientos acuáticos. Movimientos acuáticos, es decir, que son los movimientos que hacían en el útero buscando así la pared. Y quizás
podríamos decir que los autistas son niños que no han encontrado una pared, un borde, un límite, alguien o algo diferente con quien entrar en relación o estar en relación. Sí, sí, muy interesante. Genevieve es de las clínicas más sobresalientes para mí en el tema del autismo, ¿no? Se destaca totalmente por sus observaciones realmente muy cercanas a la observación clínica. Y me parece también, Emma, que que tu hipótesis sobre el autismo, claro, estamos en una pura hipótesis y no hay por el momento validación de eso, pero me parece muy interesante tener eso en nuestro pensamiento porque es lógico. Si algo se pasa en este momento donde se hace esta transformación entre 8 y 10 semanas, es en este periodo que se hacen, no lo sabemos exactamente, pero es muy importante, quizás 30 pacientes de fausse couche espontánea, ¿cómo se dice? De abortos espontáneos, abortos, ¿cómo se dice? Abortos espontáneos. Aborto espontáneo. Más o menos 30% es muy importante. Claro, hay malformaciones, muchas razones que no conocemos, algunas veces enfermedades, malformaciones, pero quizás hay también una posibilidad de tener esta hipótesis que es puramente una hipótesis psicoanalítica de una imposibilidad de esta transformación. Y eso es otra cosa que podemos poner enfrente, no sé qué podemos concluir de eso, pero sabemos que cuando tenemos una paciente que ha hecho muchas, que no puede ser embarazada y que pierde los bebés, ¿por qué vamos a estas mujeres conciliar una psicoterapia si no pensamos que eso va a cambiar? ¿Va a cambiar qué? Su psiquismo, claro, pero también algo de su metabolismo, y tenemos la idea que va a favorecer que sea embarazada y que el feto se tiene, se agarra, se puede decir, se agarra. Sí, se prende, se prende. Se prende. Pues, yo estoy en agarrar, soltar, pues estoy tentando correspondencias, pero se podría pensar, quizás en el futuro lo vamos a saber, pero no es me parece no es una tontería de psicoanalistas, porque hay muchos dados que se pasan en el mismo tiempo. Y otra cosa, podemos también tener la idea eso es pues tener la idea que la vida empieza en el prenatal, la vida emocional. Con muchos autistas tenemos en su vida prenatal mención de duelos, de momentos de traumatismo de la madre, de pérdida de unos de su padre. Bien, tenemos estadísticas, se dice estadísticas. Sí, estadísticas. Sí. Eso es un otro orden de pruebas no sabemos, pero de cosas, de elementos que pueden ayudarnos a constituir un pensamiento. No pienso que podemos hacer algo más que eso. Abrir nuestro pensamiento y colocar diferentes dados de diferentes disciplinas.
Y el punto de la transformación a modal es un punto esencial, porque es lo que usamos. Cuando utilizamos una metáfora, es lo que hacemos. Es como cuando, es una imagen, es una analogía, y pues es poner juntos elementos distintos y hacerle comunicarse. Y lo utilizamos siempre. Cuando hay un ejemplo miren, les voy a... ¡Au! Eso es un pequeño dibujo, pero no funciona. Eso es una demostración, me parece, muy clara. Si les digo que uno de estos se llama Bouba y el otro se llama Kiki, en la mayoría del tiempo le van a decir que esto se llama Bouba y que esto se llama Kiki. ¿Por qué? Porque es una punta. Y pues en el dibujo, eso es una transformación de un sonido, De un sonido. de un sonido en una forma visual. Y eso lo utilizamos siempre, siempre, siempre en nuestra comunicación, unos con otros, siempre. Pues eso es la transformación, en mi hipótesis, la transformación del primer modo de tacto, de ser en contacto con el otro. Es decir, que tenemos así una verdadera herramienta para trabajar el contacto y es decir, la comunicación con nuestros pacientes. La comunicación con nuestros pacientes solo es, me parece eso el punto negativo o excesivo de la psicoanálisis, es tomar en cuenta solo el verbal, solo el lenguaje, pues sabemos que el lenguaje no es solo las palabras, sino tienen que leer mi texto y no hay problema. No me necesitamos para decirlo. Y en mi malo español, incluido en mi malo español, pero también me conocen cuando yo hablo, me conocen porque hay puntuación, hay musicalidad en los acentos, y hay musicalidad. Es como en una ópera, una musicalidad, y también yo hablo con las manos, pero incluido las personas que hablan sin movimiento, siempre tenemos movimiento, siempre, 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 con los ojos, micromovimientos, movimientos de la postura, y hay muchas investigaciones en esto, y eso es también un dado lo sabemos ahora, comunicamos, lo sabemos desde 40 años, toda la escuela de Palo Alto nos demostró eso muy claramente y lo utilizamos siempre en nuestra comunicación con los otros y claro con nuestros pacientes. Y es una ilusión de solo conservar las palabras, incluido con un paciente sobre el diván. ¿Dicen diván? ¿Cómo dicen? Sí, Diván. sí, diván. En el diván. También el psicoanalista existe con su voz, con su cuerpo, con sus manifestaciones. Y lo que yo ahora, a mí me parece muy claro ahora, es que tenemos aquí una ayuda con esta propuesta metapsicológica, porque desde este momento el problema de la cura no es levantar la represión. ¿Se dice levantar la represión? Levantar la represión y liberarse del síntoma. No puede funcionar así, con solo levantar la represión. Hay que reconstituir
las posibilidades de ser en comunicación con el otro. Y así necesitamos todo el lenguaje, es decir, también la música y el cuerpo. Y me parece que yo no pensaba decir eso, ¿eh? ¿Les va bien? ¿Me siguen? Vas a decir algo prohibido, algo vas a decir. Solo una palabra y después podemos, yo sería muy interesante con hablar de momentos clínicos de contacto, ¿eh? Pero solo una palabra que no se va a repetir. Me parece que la herramienta de la pulsión sexual no nos ayuda en la sesión. Con los claros, con las curas, como decimos en Francia, las curas típicas, no hay problema. Pero todos los otros hay problema. Porque si vamos cerca del paciente con todos los modos y tenemos la idea que se acercar es seducción, es sexual, así no lo podemos. Pues no es una buena herramienta para todos esos casos. Si tenemos la idea que la pulsión es el contacto, así tenemos ayuda para ir al contacto, para restablecer la comunicación. Y todos los modos, es lo que dice René Roussillon. Él dice, todos los modos, no hay algo definido como material y algo definido como interpretación. No hay algo definido. Todo es bueno. Todo es bueno y yo voy a añadir a su palabra, todo es bueno para establecer comunicación. Y establecer comunicación es reparar el nivel de tacto-pulsión y de entrar en contacto con el otro. Pues. Bueno, muchas gracias, Regine, muchas gracias, Emma. La verdad, muy interesante este nuevo enfoque. Me quedan muchas ganas de seguir profundizando. Ahora vamos a abrir el diálogo a las preguntas del chat y Vero, ¿querés compartir? Quienes quieran pedir la palabra y escuchar los comentarios. Bueno, ahí voy leyendo. Adriana Pontelli dice, excelentes aportes de Regine, muy interesantes y novedosos para mí. Muy buena presentación, Emma. La presentación de la viñeta de Manuel me resultó muy esperanzadora para alentar el tratamiento psicoanalítico del autismo. Graciela Andrés agradece también, estoy muy interesada en la ronda de ideas de hoy, excelente actividad. Ana María García Navarta dice que ha sido una hermosa disertación, creo que todos estamos de acuerdo, me estimula mucho para seguir pensando en lo psicosomático y las primeras formas de representación. Y Andrea Gaumet, que también coincide en que ha sido una excelente disertación, le pide a Emma si podría ampliar la hipótesis de la función mediadora uterina y su correlato en el proceso terapéutico. Bueno, no sé si quieren que arranco por esta pregunta. Sí, sí. Bueno, en realidad yo creo que lo que trato de plantear con esta denominación es que en el tratamiento se trata de poner en acto una función de mediación de los estímulos. Y así como podemos pensar que el líquido amniótico envuelve con suavidad, amortigua, suaviza el contacto, el bebé está en contacto con todo lo que hay en el útero a través del líquido amniótico, y sabemos que las madres, cuando nace un bebé, de alguna manera es como que saben, intuyen que el contacto tiene que ser suave, envolvente, es decir, que la madre típicamente algo hace, esa transición, esa mediación,
entre lo uterino y la vida fuera del útero, ¿verdad? En estos niños, como tenemos esta hipótesis de que ese pasaje es más traumático, como que tuvieran menos recursos o más dificultades desde su sensorialidad para hacer este procesamiento, este cambio, digamos, y con la intervención sola de la madre a veces no es suficiente. Entonces, bueno, creemos que todos los objetos que puedan hacer de intermediarios en el tratamiento, como en este caso es muy ilustrativo, ¿verdad? Lo de la sábana es muy, muy claro, muy ilustrativo, entonces me pareció un lindo caso para mostrar. Pero también están las canciones de cuna. Me parece que sobre todo la función mediadora uterina sería toda la actitud del analista, ¿verdad? Toda la actitud envolvente del analista en las sesiones. Parece que es algo como amplio de cómo estar con el paciente de un modo que amortigüe los estímulos, que no sea invasivo, y evidentemente además puede ofrecerle objetos mediadores, como en este caso, ¿no? Pero me parece que es algo más profundo de una actitud, de un cómo estar con el paciente. No sé si eso responde un poco lo que preguntabas, Andrea. Sí, 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 queda claro. Gracias. Yo ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. Me parece que hay que una idea, no sé si tienen esta impresión, frecuentemente con pacientes, con niños, con pacientes también. A veces tengo momentos donde me estoy diciendo, ¿pero qué estoy haciendo? Que en una pequeña de 8 años, yo me decía, ¿qué estoy haciendo con ella? Nada, nada. Ella viene a las sesiones, ¿qué pasa? No lo entiendo. Lo que pasó, cuando yo me preguntaba eso, es decir, no estoy haciendo nada, es decir, no estoy haciendo interpretaciones que van a levantar una represión porque no entiendo dónde está la represión y de qué. Solo estoy intentando establecer contacto. Les voy a decir unas breves momentos de esta chica, porque si no hay contacto, es una tontería, un impulso en dos direcciones, o retirarse del contacto o forzar hasta tener algo que parece ser un contacto. Esta chica fue un bebé que se fue a gritar en un momento particular con su abuela y su madre, promenade, ¿cómo se dice? Promenade, no había ningún problema y se puso a gritar y la madre dijo, desde este momento ha gritado siempre y es siempre en rabia. Es por eso que me la levantaron en terapia por rabia. Lo que he encontrado es que esta chica, a medida que se estableció el contacto conmigo, pero sin interpretación de ninguna cosa, sola establecer el contacto conmigo, me contó que ella vive en un mundo que no vive en un mundo real. El solo mundo real es el que encuentra por la noche y ha colocado todo un universo fantasmático, es un delirio, donde ella tiene verdaderos padres, amigos, una vida mucho más agradable. Y esto fue una convicción delirante total. Poco a poco, cuando ella empezó a contarme eso, estaba empezando a dudar, a poner esto en cuestión con la relación conmigo. Después, la relación conmigo se generalizó y empezó a tener amigas y empezó relaciones sociales y el delirio se cayó, no fue necesario. El contacto es una necesidad. Eso me pareció muy, muy importante. Y con los adultos también, pero tienen otros ejemplos.
Y el link con Jung no lo conozco. No conozco Jung, solo leí así, pero no lo he trabajado. Y seguro que es muy próximo. Mari, hay varias personas que piden la palabra. Primero lo hizo Mónica Santolaya. Bueno, No, cedo la palabra porque veo que hay otras personas y hay gente en el chat levantando la mano. Yo me corro Vero, para que puedan participar los otros. Caridad Hernández. Hola, buen día. Antes que nada, gracias por el espacio y por toda la información que nos han compartido. Yo quisiera preguntarle a Emma, en la parte de la sensorialidad, si ese paciente también lo refirió con terapia sensorial, porque sé que se trabaja en conjunto con otros profesionales, y si notó alguna diferencia o si lo siguió tratando desde su perspectiva psicoanalítica. Voy a tratar de contestar brevemente por temas de tiempo. Esta persona que trabajó con este niño trabaja en mi equipo, en un equipo que es una clínica interdisciplinaria. El niño tuvo una evolución excelente con ella, digamos como que ella pudo trabajar todo esto de lo sensorial, como con sus herramientas, digamos, que fueron, por supuesto, analíticas, pero también intuitivas, y tuvo una mejoría muy, muy dramática. Entonces yo creo que estas terapias sensoriales pueden ser muy útiles, creo que pueden ser válidas y que pueden ser indicaciones complementarias. En este caso no fueron necesarias porque el niño tuvo una evolución sin necesidad de hacer esa derivación. Gracias. Ha pedido la palabra Carmen Rosa Celaya. Muchas gracias Regine, muchas gracias Emma por la ilustración clínica. Yo quisiera pensar en la propuesta que hace Regine sobre los comienzos de la vida psíquica a partir de la experiencia sensorial. Me preguntaba si podíamos extender esta idea hacia la vida psíquica en relación, ¿no? Pensando en dos situaciones, ¿no? Por un lado, la participación de la madre, ¿no? Con su propio cuerpo, su propio organismo, su metabolismo, que de alguna manera llega a percibir este feto en formación, ¿no? O sea, hay ahí una vida que lo acompaña, que tiene un ritmo, que tiene también una sensorialidad que da cuenta de ese ser con quien va a establecer una relación. Eso por un lado, y por otro lado, estoy viendo en la consulta cada vez más que llegan casos de mellizos, incluso de trillizos, con todos estos métodos de reproducción asistida. Ahora hay embarazos de más de uno, ¿no? Entonces me preguntaba, si en esta propuesta del tacto-pulsión podemos también abarcar la presencia de otros desde esos momentos tan tempranos, ¿no? Yo tengo una paciente que es una chica de 12 años que tiene, o sea, son trillizos, 2 hombres y ella, ¿no? Y lo que ella me trae es como que el apego que ha desarrollado no es con la madre, sino es con sus mellizos, son los trillizos, ¿no? Entonces es bien interesante estas ideas que tú traes porque nos abren, ¿no? La posibilidad de entender que la función que cumple la vitalidad de los otros también, ¿no? En esa relación. Bueno, muchas gracias. Una palabra más, honesto. Claro, es muy interesante y también es Piontelli, Alexandra Piontelli, que demostró eso y hay otros después. Hay el medio de tocarse el bebé
es diferente en diferentes partes del cuerpo. Particularmente no toca los ojos de la misma manera que toca la boca o que toca el cuerpo. Y cuando son dos, estas diferenciaciones son más precoces. Ocurren algunas semanas antes y los bebés siempre están jugando, a veces jugando y también pegando, se battre, ¿cómo se dice? Pelearse. Pelearse. Hay bebés, dobles bebés, no sé cómo se dice. Mellizos que se pelean. Mellizos, sí, y es muy interesante leer estas observaciones. Es claro que hay una vida que se empieza a dos y que es el otro es claro en la vida prenatal un objeto muy interesante porque él responde. Y con la evocación que tú haces también tenemos todas las experiencias de autonomía que hacen esta pregunta. ¿Qué está buscando el bebé en la madre para venir a buscar el contacto con la mano y poner su cabeza en la mano de la madre? Es la curiosidad. Es la curiosidad. Él busca entrar en contacto. Así estamos en el pensamiento de Bion, me parece. La primera pulsión del contacto se superpone a la pulsión del conocimiento, la pulsión K que llamó. Marisa, le damos la palabra a Mónica, que la había pedido anteriormente. Sí, tenemos tiempo. Bueno, Regine, Emma, muchísimas gracias. La verdad que he ido anotando y cambiando de pregunta a medida que van pasando el debate. Pero quiero poner una consideración para ver cómo lo piensan ustedes. Carmen Celaya hace un ratito les planteó, bueno, poner cómo entra a jugar la relación con el otro, con un otro, de una manera vincular, ¿no? Digamos, en esta... ¿Cómo sería si lo podríamos empezar a profundizar a esta relación con un otro inaugural desde la perspectiva tacto-pulsión? ¿Sí? Ustedes han tomado varias líneas, ritmo, transformación a modal, o sea, hay un montón de líneas para pensar esto. Y yo, mientras ustedes iban hablando, me puse a pensar, ¿cómo será esto planteado en situaciones de guerra? Porque claramente en una situación de guerra algo de lo exterior, de lo exterior radical, entra a través, ¿sí?, hasta de la placenta. Y me acordaba de Joshua Durban, que él tiene mucho trabajo en torno a la cantidad de autismos en Israel y a cómo, digamos, los van detectando. Entonces, desde esta perspectiva del tacto-pulsión, y me queda por preguntarte, Regine, cómo se va formateando el ritmo en la perspectiva tacto-pulsión, que lo dijiste es clave, pero ahí queda para otra ronda, para que te invitemos a otra ronda o para que te invitemos a Córdoba. Sí, claro, claro. Del tacto, digamos, pero el lugar del ritmo. Vuelvo a mi pregunta.
¿vos pensás que esta línea de investigación puede colaborarnos para pensar? Porque las víctimas de la guerra, en América Latina no tenemos una guerra de ese tipo, pero tenemos otras que tienen que ver con los frentes de batalla y la vida en la calle, ¿sí? Entonces son como otros frentes de batallas que tenemos tan traumáticos y a veces naturalizados. Mi pregunta concreta es, ¿piensas que estas ideas sobre el tacto-pulsión pueden permitirnos pensar algo de lo que puede estar funcionando como trauma aún en la vida intrauterina? Bueno, muchísimas gracias. Mi pregunta en realidad las dos, Emma querida, Sí. bueno, vos sabés que yo estoy feliz que vos estés Tú estás preguntando, para precisar, y también a Regine, ¿cómo se articula lo traumático externo cuando es así de esa potencia, como una situación colectiva traumática? ¿Cómo se puede articular con niveles prenatales de constitución psíquica y con la emergencia, por ejemplo, del tacto-pulsión? Si puede haber interferencias, si puede articularse, no sé, esa sería tu pregunta. Puede ser, te entendí bien. Puede ser, Regine, que no. Por lo menos planteanos 2 o 3 ideas y nos dejamos para seguir en esto cuando te invitemos a Córdoba. Sí, claro, es difícil así, es fantástico, es una tecnología que nos permite comunicar, es fantástico, pero claro, es también difícil acordarnos en el ritmo y siempre estamos hablando uno tras otro porque nos faltan los elementos. Yo estoy mirando a Mónica, a Carmen, a los que hablan, pero ¿saben lo que pasa con esto de la pantalla? Hay una pequeña disincronía. Estamos en las experiencias de comunicación madre-bebé con una pequeña disincronía, pero tenemos la capacidad de mezclar. Sí, la diferencia. Hay estadísticas que muestran que hay efectos de los traumatismos para la madre embarazada, traumatismos psíquicos, claro. No, sabemos que si una madre está maltratada y tiene hambre, claro que va a tener consecuencias en su bebé, pero han estudiado las consecuencias de traumas psíquicos. Empezamos a tener muchas estudios. Una es lo de tiempo de guerra del World Trade Center en New York, y Rachel Yehuda, que ha estudiado, tú hablabas de Joshua Durban, ella ha estudiado mucho lo que pasó con los descendientes de la Shoah, y ella estudió lo que pasó con las mujeres embarazadas que fueron no importa, un montón, en New York, y que no fueran en el World Trade Center, pero fueran completamente traumatizadas psíquicamente. Y hay estudios hasta los 5 o 6 años, quizás han seguimientos. ¿Perdón? Seguimientos, que hacen un seguimiento durante 5 o 6 años de mujeres de Nueva York que estaban embarazadas durante el traumatismo o durante lo del World Trade Center. Eso dijiste. Sí. Y hay otro estudio anterior que se llamó Programme en Quebec. Han ido hace algunos años un periodo muy largo de temperatura, hacía mucho frío y temperaturas negativas durante 3 semanas, más o menos 3 semanas. Están acostumbrados y nunca se murió de frío, pero angustia. Y también han estudiado lo que pasa con los bebés después.
En Francia hay un estudio que me parece fantástico, que fue el contexto es eso. En la primera ecografía, cuando el ecografista encuentra algo inquietante y dice, vamos a hacer una otra ecografía en un mes. Y cuando un mes después no hay problema, pues estamos a 3 meses, eso es la situación del estudio. Y han estudiado lo que pasa al nacimiento del bebé. Y son bebés que hay menos allaitement, menos alimentación con pecho, menos tener en brazos, menos tiempo. Las madres son menos empáticas. Eso es consecuencia en la madre de su angustia relativa al bebé. Pues es un periodo de gran permeabilidad a todas las angustias. Y eso tiene consecuencias. Por el momento, no sabemos qué consecuencia en el modo de contacto, porque tacto-pulsión, ¿cómo lo sabemos? Como lo saben, es una nueva idea y que por el momento no aparece en las investigaciones, pero seguro que sí en el futuro. Vamos a ver. Pero me parece que vamos a encontrar eso como principio común, un impedimento del contacto. Bueno, perdón, Regine. Si tenemos esa idea, yo estoy pensando un paciente que usaba un modo de contacto predator. ¿Lo entienden lo que quiere decir? Sí. Predator. Es como... depredador. Depredador, se dice. Que yo le llamo le grand méchant loup. Emma, ¿cómo se traduce? El gran méchant es malo, pero no... el gran destructor, es más, sí. Más que hay algo sí. más como ligado a la... Más fuerte. Es más fuerte que el gran destructor sería. Es el título de una historia muy famosa por los niños del pequeño bolso rojo que va con su galeta atravesando los árboles y encuentra el lobo. Pues este fue un bebé muy abandonado y todo su modo de relación. Empezó una terapia para una celosía muy patológica de su amante. ¿Se dice amante? Sí, como muchos celos patológicos. Muy bien. Y conmigo empezó a hacer cosas. Yo me ponía en movimientos, me realizó que él me hacía hacer cosas que yo no quería hacer. Pues empezó a mirar cómo se pasa. Y yo sabía, yo lo puedo decir porque no estamos en Francia, estaba me parece que usted dice un fisioterapista, especializado en después del nacimiento. Es decir, que iba a casa de jóvenes madres en época muy... vulnerable. Sí, vulnerable, y los seducía. A esta época no se llamaba de harcèlement, como no habíamos el movimiento Me Too, pero estoy oyendo lo que pasa quizás va a salir. Pues, ¿cómo hacía? Él podía hacer cosas para dirigir mi pensamiento. Por eso, y concretamente entrar en mí. Un ejemplo de eso fue cuando al fin de la sesión, yo espero que el paciente se levanta,
en la silla, que se levanta y después que ha empezado su movimiento, yo empiezo el mío. Él se levanta, yo también, y él se sienta. Y yo estoy como en una trampa. Trampa. Donde, una trampa, un piège, donde me encuentro sin saber lo que tengo que hacer, levantar o sentar. Y eso es una técnica de entrar en el otro concretamente para controlarlo. Pero si podemos asociar eso con una falta de un contacto de comprensión mutual, un contacto como es en el origen de la vida, así no será necesario desarrollar un contacto depredador. Ujú. Bueno, para ir cerrando, hay muchos agradecimientos y comentarios de lo que han disfrutado de esta ronda, de las exposiciones de ambas. Saludos de Inés Ballesteros, Noemí Truselli, Elizabeth Hilal, Brian Bransky, Patricia De Cara, Milena Vigil, Lorena Valdix, Julia Pereira, Adriana Pontelli y Vivian Iser. Bueno, nos gustaría, antes de cerrar, que ya nos estamos quedando con muy poquito tiempo, pero darles unos minutos de cierre a Regine y a Emma para que puedan despedirse y bueno, poder escucharlas en este final. Regine. Dime de nuevo porque no he entendido. ¿Qué quiere que demos unas palabras de despedida, un cierre? Que estamos cerrando, que dar unas palabras para cerrar. Sí, una palabra para cerrar es lo que no les he dicho y que es el fundamento, que me le olvidó, es el tacto. No se puede tocar solo, hay solo otro. No se puede tocar sin ser tocado en el mismo tiempo. No es posible. Pues en tocar hay dos. El congreso donde fui esta mañana fue en el objeto y el otro. Con el tocar, el objeto y el otro empiezan en el mismo tiempo y se desarrollan juntos. La misma vía. Y eso es la vía de nuestra terapéutica, me parece. Muchas gracias de su invitación. Espero de venir a Córdoba realmente. Sí. Totalmente. Gracias, muchas gracias, Regine. Bueno, Emma. Bueno, agradecer, decir que un placer estar acá con Regine, pero además en vuestra asociación de modo virtual, que ya estuve alguna vez y me siento súper cómoda y bien recibida. Le agradezco mucho a Mónica y a ti, Marisa, por toda la organización y la invitación. Y bueno, fue lindísimo estar acá, así que espero que la próxima pueda ser con contacto y real. Sí. Darnos un abrazo y sí, contarnos. De verdad. Se extrañan estos encuentros. Y Córdoba es un debe. Tengo no conozco Córdoba, así que ya podremos ir. Bueno, nuevamente decirles que ha sido un lujo este encuentro, un placer haberlas escuchado, y queda la propuesta de volver a vernos nuevamente, y ojalá que sea acá en Córdoba. Así que muchísimas gracias, Regine, muchísimas gracias, Emma, exquisito lo que nos han podido transmitir. Y también agradecerles a todos los que todas las personas que están compartiendo esta actividad con nosotros. Muchas gracias por estar en esta ronda, y de paso invitarlos a la próxima ronda, que va a ser el 25 de junio,
que vamos a estar acompañados por Juan Bassen, psicoanalista y especialista en psiquiatría infanto-juvenil.